poderosamente, una nueva mañana de bendición en la que podemos estar reunidos en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, una mañana donde podemos venir ante el Señor y decirle cuánto lo amamos, decirle cuánto lo necesitamos, decirle fielmente que sin Él nuestras vidas no tienen sentido. El tema que nos concierne hoy es la negación de Pedro, cómo en todo el contexto que estaba pasando y estaba viviendo el Señor, cómo sus discípulos obviamente se olvidan de Él, se apartan de Él y Pedro obviamente llega a negarlo. Por eso quiero que mires allí conmigo en Mateo 26. Vamos a estar observando el verso 69. Mateo 26, verso 69. Y mira lo que dice aquí la preciosa palabra del Señor. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Qué impresionante lo que está sucediendo acá, mis amados, porque es darnos cuenta cómo Pedro, después de haberle dicho al Señor: mi vida daré por ti hasta la muerte, en esta circunstancia ahora Pedro estaba negando al Señor. Cuando veo esto a través de la palabra, yo pienso y digo: ¿cuántos de nosotros realmente seremos capaces de resistir en nuestra fe, en nuestro amor a Cristo, frente a una circunstancia difícil como esta que estaba viviendo Pedro, que él sabía que obviamente si reconocía que él era seguidor de Jesús, que era discípulo de Jesús, tal vez él también iba a ser apresado y llevado obviamente a la cárcel también? Pedro en este momento aún no estaba preparado para afrontar lo que era Cristo en su vida. Pese a que le había sido revelado del Padre y se le había dicho que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro aún no estaba preparado, ni ninguno de los discípulos, para vivir realmente para Cristo. La pregunta para nosotros en esta mañana sería si realmente estamos preparados para vivir para Cristo. Negar al Señor se puede negar de muchas maneras. No solamente lo negamos con nuestras palabras. Tal vez hoy encontramos una iglesia que está negándole constantemente, que no está reconociendo quién es su Salvador, quién es su Señor, quién es su Dios, y con sus actos sencillamente están negando al Rey que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En este contexto entonces vemos varias cosas. Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Aquí lo que vemos es a Pedro siguiendo de lejos al Señor. Ya ese Pedro que estaba cerca del Señor, ya ese Pedro que caminaba con Jesús, ya no estaba cerca de su maestro. Por miedo, por temor, por vergüenza. El hecho era de que él se había apartado. Cuando veo esto me doy cuenta fielmente que una de las causas por las cuales tú y yo podríamos llegar a negar al Señor es porque nos alejamos de Él. El Señor le dijo claramente a la iglesia de la Odisea: por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué estaba diciendo el Señor allí? Obviamente una iglesia tibia, una iglesia que no ama al Señor con pasión, que no está apasionada fielmente con Cristo, que recuerda solamente a Dios en las circunstancias donde lo necesitan, donde muchos solo quieren sacar provecho del Señor, pero de resto Dios para ellos no existe absolutamente para nada. Y eso es lo triste que está sucediendo. Corazones fríos, corazones lejos de Dios. Corazones que ante una prueba fuerte son capaces de negar al Señor y sencillamente apartarse de Él, porque no están dispuestos a dar su vida realmente por Cristo. Pedro entendería fielmente que él sería capaz de dar su vida para Cristo cuando él fuese capaz de morir a sí mismo, de morir a sus miedos, de morir a sus temores, de acercarse fielmente al Señor, no estando de lejos. Porque ahí estaba Jesús, pero ya Pedro, como te lo digo, estaba de lejos, ya no estaba cerca a su maestro. Y cuando tú te alejas de tu maestro, pues no vas a recibir de Dios lo que plenamente el Señor te quiere entregar.
Yo te hago una pregunta en esta mañana y te la hago con mucho amor. ¿Has negado al Señor con algún acto, con algunas palabras en tu vida? ¿Te has alejado de Él? ¿Ya no eres el mismo, ya no eres la misma? ¿Será que somos una iglesia tibia que poco a poco antes se está enfriando y se está alejando del camino de Dios? ¿Dónde quedó esa pasión y ese amor por Cristo? ¿Dónde quedó el deseo fielmente de buscar la presencia de Dios, de escuchar las palabras del Maestro? Cuando vemos a Juan, Juan siempre estuvo a los pies del Maestro, pero Juan en este instante en que ya Jesús ha sido llevado como un reo, como el peor de los criminales sin hacer absolutamente nada, Juan también se había alejado. Juan solo vuelve a aparecer y es el único de los discípulos que aparece a los pies de la cruz, cuando ya Jesús obviamente está siendo crucificado. Él también se alejó por un instante. Tú no te puedes alejar de tu maestro, tú no te puedes alejar del Señor. Es algo peligroso con lo que el enemigo vendrá a atacar a tu vida y sencillamente te sacará del propósito de Dios. Y podrías terminar negando al Señor. Podrías terminar olvidando de lo que Dios algún día hizo en tu vida. ¿Será que somos una iglesia apasionada realmente por el Señor? Que en medio de la prueba y de la adversidad vamos a estar cerca de Dios, nos vamos a acordar de Él, nos vamos a mantener firmes, o en el momento en que el enemigo ataque nos va a desequilibrar. Ya el Señor se lo había dicho a Pedro. El diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pedro estaba siendo zarandeado y no estaba pasando la prueba y no la iba a pasar, porque definitivamente él iba a negar al Señor y no lo haría una vez, sino 3 veces, como si fuera poco. Todo porque ya se había alejado del Señor. Tienes que volver a la presencia de Dios, tienes que volverlo a buscar a Él. El apóstol Pablo dijo claramente, así que si alguno piensa estar firme, pues mire que no caiga. Cuando él estaba diciendo eso, Pablo amaba al Señor, pero él decía en otras palabras, no puedes confiar en ti mismo, tienes que confiar en Dios, porque vivimos en un mundo donde las cosas cambian rutinariamente, donde la fe de muchos cristianos se ha desvanecido totalmente, donde la fe de muchos se ha perdido, donde muchos se han alejado de la presencia de Dios, donde muchos han dejado sencillamente de buscar a Dios en la intimidad, no leen las escrituras, no se congregan, no buscan a Dios. ¿Cómo esperas que en el momento de la prueba tú te puedas mantener firme y sencillamente dar la gloria y la honra al Señor? ¿Cuántas veces has negado a tu maestro? ¿Cuántas veces has negado al Señor, como te decía, no solo con palabras, sino con tus hechos? El verso 70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Y qué era lo que decía sencillamente esta mujer? Tú también estabas con Jesús el Galileo. Tal vez antes los discípulos, incluyendo obviamente el mismo Pedro, se sentían orgullosos, se sentían admirados porque hacían parte del grupo de aquel que tantos estaban siguiendo. Ahí sí estaban al lado de Jesús, ahí sí le rodeaban, ahí sí dejaban que la gente no se acercara, ni aun cuando los niños quisieron venir a él, los primeros que le impidieron a los niños llegar al Señor fueron los mismos discípulos, ahí sí estaban al lado del Señor. Pero en el momento de prueba del Señor, ya dónde estaban sus discípulos, dónde estaban los que decían amarlo, dónde estaba aquel que decía que su vida daría por él hasta la muerte. ¿Te das cuenta cómo las circunstancias cambian el corazón de un hombre, de una mujer? ¿Cómo sencillamente puedes llegar entonces a negar al Señor diciendo es que no sé lo que dices? ¿Qué estás hablando? Yo no soy cristiano. ¿Qué estás diciendo? Yo no voy a la iglesia, porque aún sientes vergüenza de tu Salvador. Necesitas afirmar tu fe realmente en Cristo Jesús. No te puedes desfallecer. No puedes hacerte a un lado como le estaba sucediendo a Pedro. Verso 71 de Mateo 26 dice lo siguiente. Saliendo él a la puerta, Pedro obviamente, vio a otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, dice ahí la palabra, no conozco
al hombre. En otras palabras, es como si él hubiera dicho, yo juro que no conozco a Jesús. ¿Te das cuenta lo que estaba diciendo? Y aún así muchos quieren que Dios obre en sus vidas. Y aún así muchos quieren que Dios se glorifique cuando aún sienten vergüenza de su Salvador. Cuando aún con sus actos lo están negando. Aún jurando están diciendo cosas contrarias a lo que el Señor obviamente quisiera que sus hijos tuvieran y dijeran. Tienes que tener cuidado. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que en los contextos de los evangelios, él se sentó allí en el patio y obviamente vinieron otras personas y ahí es cuando éstas le empiezan a preguntar. Las malas compañías hicieron sencillamente que Pedro se olvidara del Señor. Es decir, tú tienes que tener cuidado de quién te rodeas. Tienes que rodearte de personas que también amen a Dios como tú lo amas. Tienes que rodearte de personas que sean estudiosas de la palabra, personas que oren, personas que te puedan enseñar de Dios, de su palabra. No te puedes enredar con malas compañías, con personas que sencillamente no te van a aprovechar absolutamente para nada. Eso es lo que hace que muchas veces muchos nieguen al Señor. Las malas compañías en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, con tus compañeros, porque ellos te van a querer llevar a lo que ellos hacen, no a lo que tú deberías hacer en Cristo Jesús. El Señor le dijo obviamente al profeta que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Necesitamos hombres y mujeres radicales, con carácter, firmes, que estén dispuestos sencillamente a dar ese testimonio, que no se rodeen de personas que les van a desviar tras los propósitos en los cuales el enemigo quiere que sencillamente tú caigas. Pedro ahora estaba negando al Señor con juramento, estaba diciendo, juro que no lo conozco. Pero ese mismo Pedro estaba diciendo horas antes, Señor, te amo, mi vida daré por ti. ¿Quién es el que te va a entregar? Pero ahora él se avergonzaba de su maestro. Bien dice la palabra que aquel que le niegue delante de los hombres, el Señor también le negará delante del Padre. Ahí sí vendrán muchos a golpear a la puerta diciéndole, Señor, ábrenos. Pero ¿cómo va a abrir la puerta el Señor si sentiste vergüenza estando acá en la tierra? ¿Cómo Dios se va a glorificar si tus actos no muestran realmente que amas a Dios? Lo niegas con tus actos. Necesitas volver nuevamente tu corazón a Dios y empezarlo a amar como Él te ama. Porque es que Cristo no sintió vergüenza al estar en la cruz, Él lo estaba haciendo por amor. Todos le meneaban la cabeza, lo miraban, los fariseos le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Jesús lo hubiese podido hacer, porque Él era Dios y sigue siendo Dios. Pero ¿sabes por qué no bajó de esa cruz? Por amor a nosotros. Él no se avergonzó de nuestro pecado, Él no se avergonzó de nuestra maldad, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No puedes negar al Señor, no puedes hacerte a un lado, tienes que permanecer firme en tu fe en Cristo Jesús. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es decir, era un hombre que se identificaba por el lenguaje y los demás estaban observando eso y dice, este habla igual que el tal Jesús, porque así lo determinaban tristemente el Señor. Pero la respuesta de Pedro es asombrosa y dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué triste. Maldijo. Perdóname la expresión que voy a usar en este momento, pero él dijo literalmente, maldita sea, no lo conozco, no conozco a Jesús. Ya él estaba ofuscado de que lo identificaran con Jesús. ¿Cómo puede cambiar una vida? Una que un día dijo que amaba al Señor, pero días después sencillamente está maldiciendo de Dios.
Se ha olvidado del Señor, lo está negando. Sabes que la palabra es tan real, tan viva. Y cuando Él dice lo que te acabo de decir, que si alguien le niega delante de los hombres, créeme que Él te va a negar delante del Padre. Me siento orgulloso de ser un hijo de Dios, para la gloria del Señor. Me siento orgulloso muchas veces de ser aborrecido, menospreciado, por causa del nombre de Cristo, y le doy la gloria a Dios. Me siento gozoso al estar en los caminos de Cristo, al vivir para Él, que mi vida se haya convertido en un todo para Él. Antes yo vivía para mí mismo, ahora vivo para Cristo y glorifico su nombre en todo lugar. No siento vergüenza de Él. Doy testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Doy testimonio del perdón de Dios sobre mi vida, porque no soy un hombre perfecto. Y le doy la gloria a Dios por eso. Al que mucho se le ha perdonado, mucho ama, y amo demasiado a Dios. Amo a Dios con todo mi corazón. Le pido a Dios que me ayude en los momentos difíciles y en lo que va a vivir la tierra, para que nos ayude a sus hijos a mantenernos firmes hasta el final, hasta que Cristo venga entre las nubes. Y solo le pido a Dios que haya una iglesia que avive el fuego realmente en sus corazones. Solo le pido a Dios una vez más que si alguno está frío o aún tibio, el fuego de Dios venga sobre ellos y llene sus corazones. Porque tal vez con tus actos lo estás negando. Tal vez con tu olvido y tu menosprecio estás olvidando lo que Dios te quiere entregar día tras día. Tal vez te has olvidado del Señor. Tal vez te has olvidado de lo que Él es realmente en tu vida. Y no lo debes buscar para que Él te bendiga solamente. Búscalo para que el perdón de Dios esté sobre tu vida, para que haya un arrepentimiento genuino en ti y en mí. Búscalo para que muchos más hallen la salvación. No sientas vergüenza de Cristo. No sientas vergüenza del Señor. Muchos se sienten orgullosos de su congregación, pero pocos se sienten orgullosos de Cristo realmente. Y aquí hay que sentirse orgullosos es de Cristo, del que murió en la cruz. No te sientas orgulloso de tu pastor, de cuán grande es tu congregación. Siéntete orgulloso de Cristo, de ser un hijo, una hija de Dios. Y en ningún pasaje de tu vida lo niegues. No lo niegues delante de tu familia, no lo niegues en tu trabajo, no lo niegues en tu universidad, en tu colegio. Siéntete orgulloso de lo que Cristo es en tu vida y de lo que el Señor seguirá obrando en ti. Tienes que continuar adelante, tomado de la mano de Dios, porque el ejemplo de Pedro es un ejemplo triste de lo que puede pasar sencillamente cuando confías en ti mismo, cuando no crees que le vayas a fallar a Dios, cuando sencillamente olvidas por un instante que la roca y la fortaleza de tu vida es Jesucristo. Él entonces comenzó a maldecir y a jurar y diciendo, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué impresionante esto, iglesia. Porque él se acordó de las palabras del maestro. Y ahí sí hubo un lloro amargo. Pedro se había dado cuenta que definitivamente había negado al Señor, que definitivamente había olvidado lo que el Señor le había dicho. Porque él le había mencionado y dice, Señor, aunque todos se avergüencen, yo jamás me avergonzaré de ti. Pero definitivamente el Señor ya se lo había advertido. Pero no quiso escuchar las palabras del Señor, así como muchas veces muchos no escuchan lo que Dios está hablando. Dios está hablando a su iglesia, a su pueblo, pero los oídos de muchos se han cerrado totalmente. Qué impresionante, mi amado, lo que está sucediendo acá en la Escritura. Yo te pregunto una vez más en esta mañana, ¿has negado al Señor? ¿Te has olvidado de Él? ¿Lo has dejado sencillamente a un lado?
¿Has olvidado fielmente lo que el Señor quería mostrar en tu vida? ¿Lo que el Señor quería hacer? ¿Lo has dejado por un instante? ¿Cuántas veces te has apartado de Él y sencillamente lo has negado? ¿Cuántas veces has olvidado el consejo, la enseñanza del Señor? ¿Cuántas veces definitivamente te has olvidado de lo que Dios ha querido hacer en tu vida? Tienes que tener cuidado, iglesia. No puedes seguir de la misma manera. Aférrate a Dios y no lo niegues. Pedro lloró amargamente. La palabra también me muestra en uno de los evangelios que al cantar el gallo, el Señor volteó y le miró a Pedro. Y Pedro vio a Jesús. Ese momento para mí es impactante. La mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro. Era como el Señor diciéndole, te lo había dicho. Pero la mirada de Jesús no era una mirada acusatoria. Antes era una mirada de perdón, donde Pedro entendía que le había fallado a su maestro y que lo había negado, y que sencillamente se había olvidado de él. Tienes que volver al Señor, como te decía. Todo lo que Dios te hable, escúchalo, porque nosotros no sabemos lo que puede llegar a pasar en nuestras vidas. Hoy esta palabra Dios nos la está entregando, diciéndonos y advirtiéndonos, no me vayas a negar. Tal vez muchos de los que me escuchan no lo han negado jamás, pero hoy tú tienes que pedirle al Señor y decirle, Señor, ayúdame, no quiero negarte, ni con mis palabras, ni con mis hechos. Quiero caminar firme todos los días de mi vida, Señor. Y como te lo decía, siéntete orgulloso en el buen sentido de la palabra, de ser un hijo, una hija de Dios. El mejor regalo que ha llegado a tu vida se llama Jesús. Yo no cambiaría ese regalo absolutamente por nada. Ni por todo el oro del mundo. Jesús es mi regalo más valioso y más hermoso. Y Dios lo sabe. Y le pido que me ayude a continuar en el camino. Le pido que mi fe no falte. Tomo la palabra que el Señor dijo a través de Pablo. Si alguno piensa estar firme, pues mire que no caiga. Y le pido a Dios día tras día que Él sea mi roca, mi fortaleza. Y le pido a Dios que también sea la tuya. Que Dios te ayude a caminar hasta el final, iglesia. Que Dios te ayude a mantenerte firme y que nunca lo vayas a negar. Que te sientas amado por Dios y que ames a Dios con todas las fuerzas de tu corazón hasta el final de tus días. Que tú sepas que Él es el regalo valioso que vino del cielo para quedarse en nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana y por la presencia que desciende en esta hora. Y allí donde tú estás, dile, Señor, tú eres lo más valioso que hay en mi vida. Tú eres lo más importante, Padre. Y si tú sabes que le has negado en algún momento, hoy pídele perdón al Señor. Dile, Señor, ayúdame a mantenerme firme. Que no dudes, Señor, de quién eres tú en mi vida. Que me libre, Señor, de toda obra de las tinieblas, de todo aquello que me quiera apartar de tu camino, Señor. Líbrame, Padre, y ayúdame y fortaléceme. Él estará ahí contigo. Él te levantará, Él te ayudará, Él te fortalecerá. Él te guiará por caminos de justicia. Confortará tu alma como Él lo ha prometido. Hoy toma a tus hijos, Señor, porque tu palabra ha sido entregada. Yo te pido, Señor, que te empecemos a amar aún más. Si hay alguno que esté tibio o frío, que el fuego de tu Santo Espíritu venga sobre sus corazones, Señor. Que lo avives, que los llenes de ti, que los animes a caminar contigo, a buscarte mañana tras mañana. Que sus vidas se conviertan en un todo para ti, Señor.
que sus vidas se conviertan en varones y mujeres que quieren amarte todos los días de sus vidas, sirviéndote, cumpliendo y obedeciendo fielmente a tu palabra. Que estemos hasta el final contigo, Señor. Ayúdanos en este camino, porque largo camino nos resta, Señor, mientras estemos en esta tierra, Padre. Ayúdanos y fortalécenos para que tu verdad se haga viva en la vida de cada uno de tus hijos, que nunca jamás te volvamos a negar, Señor. Te lo pedimos, Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, qué bendición. Él está acá, Él está allí contigo, su presencia está en esta mañana con nosotros. Comparte este mensaje con otros. Si no lo escuchaste en su totalidad, toma unos minutos y escucha la palabra del Señor. Créeme que la palabra día tras día es una fortaleza muy grande para la vida de los hijos de Dios sobre esta tierra. Así que compártelo con otros. Dios te bendiga y te guarde. Mañana estaremos nuevamente 9 de la mañana para que te puedas conectar a través de este medio y recibir otro precioso mensaje que viene del corazón de Dios. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.